Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios los bendiga, les llene de su gracia en esta hora de la noche. Hoy miércoles en el que por la gracia de Dios nos comunicamos nuevamente a través de Facebook Live para que juntos, congregados a través de este medio virtual, podamos tener tiempo de comunión los unos para con los otros a través de la palabra de Dios y el mismo Espíritu que nos une y el cual nos mueve a congregarnos para estudiar el mensaje glorioso de la inerrante y gloriosa palabra de Dios. Así que una cordial bienvenida para todos mis amados hermanos. Dios los llene de su gracia y les conceda en esta noche ser ricamente edificados con el estudio de la gloriosa palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos y esperamos que todos se dispongan en una misma mente, en un mismo espíritu, y que con reverencia ya en su casa usted aparte este tiempo exclusivo para el Rey del universo, nuestro Creador, nuestro Dueño y Señor, que en esta noche nos da la vida y nos permite por su gracia sentarnos a escuchar el mensaje de la gloriosa palabra de Dios. Así que les invito allá en su casa, en el lugar donde están, a que por favor me acompañen en una oración con reverencia, como si estuviésemos presencialmente. Inclinemos nuestro rostro, arrodillemos nuestro corazón delante de Dios nuestro Hacedor y démosle gracias, invocando su nombre, para que Él sea guiando el estudio de su palabra y disponiendo nuestro corazón en esta noche. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, te alabo y te bendigo en esta hora junto con mis hermanos, e invocamos tu santo nombre, Altísimo Dios, para que tú, Señor, abras los ojos de nuestro entendimiento y nos concedas, Padre Santo, en esta noche, entender el mensaje glorioso de tu palabra. Dispongas todo nuestro ser, nuestro entendimiento, abra nuestros oídos espirituales y nos permitas comprender el mensaje de tu palabra en esta noche. Bendecimos tu glorioso nombre, Altísimo Dios, y colocamos este tiempo en tus manos, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por los bienes recibidos de tu mano cada día, dándote gracias por nuestros hijos, por nuestras familias, dándote gracias, Señor, por los alimentos que tú nos provees cada día a nuestra mesa, dándote gracias por la salud, y aún dándote gracias por las pruebas y las dificultades que vivimos, porque con ellas, Señor, aprendemos a depender de ti, y nuestra fe se fortalece, y somos transformados a la imagen de tu Hijo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice tu palabra, entremos en el reino de Dios. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana que están en estos momentos conectados a este medio de comunicación, con el corazón dispuesto para escuchar el mensaje glorioso de tu palabra. Señor, quita toda distracción y permite que estemos en espíritu y en verdad, adorándote y aprendiendo tus verdades eternas, porque solo tú lo puedes hacer, Altísimo Dios. Por eso te lo pedimos. Manifiesta, Señor, tu poder esta noche. Úsame para tu gloria. Y permite, Padre Santo, que lo que yo enseñe en esta noche redunde, Señor, para el beneficio de tu pueblo y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a darle inicio al estudio de la palabra esta noche. Nuevamente los que ya se conectaron mientras estuve orando, bienvenidos, y que Dios sea hablando a sus corazones en esta noche de estudio de los miércoles que comúnmente y regularmente hacemos como iglesia Lluvias de Gracia. Dispongan su corazón y estudiemos la palabra de Dios. La enseñanza pasada hablamos del dilema judicial de Dios, es decir, ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar a todos
aquellos que justamente deben ser condenados. O dicho de otra manera, vimos cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar al impío que merece su castigo. Por ejemplo, vimos en Éxodo 34, 6 y 7 que Dios es misericordioso y perdona la maldad, la iniquidad y el pecado, pero al mismo tiempo nos dice Éxodo 34, 6 al 7 que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Vimos que esta aparente contradicción o dilema judicial fue resuelto por Dios en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo les dije que el mismo Dios que rectamente condena al impío se hizo hombre en la persona de su santo Hijo Jesucristo y murió en lugar del impío. De tal manera que Dios no ignoró o no ignora ni renuncia o pervierte las demandas de su justicia para justificar al malvado. De ninguna manera eso hace el juez del universo. En lugar de eso, Él pagó las demandas de su perfecta justicia a través del sufrimiento, del castigo y la muerte expiatoria de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Dios hizo que su Hijo cargara los pecados de su pueblo, de sus escogidos en la cruz del Calvario, y sufrió el juicio divino que fue decretado contra ellos. A través de su sufrimiento y su muerte, en lugar de su pueblo, Dios satisfizo las demandas de su propia justicia y aplacó su propia ira en contra de ellos, para que su misericordia hacia ellos pudiera ser perfectamente consistente con su perfecta justicia o con las demandas de su perfecta justicia. En otras palabras, Dios no alcahueteó el pecado de los malvados, sino que lo castigó justamente en la humanidad de su santo Hijo Jesucristo. Eso fue lo que vimos a grandes rasgos en el estudio pasado. Hoy meditaremos en el motivo de Dios para salvar a los pecadores por los cuales Cristo murió. Por eso la meditación para el día de hoy lleva por título El motivo de Dios para salvar. El motivo de Dios para salvar. Es apropiado, mis amados hermanos, preguntarnos cuál podría haber sido la motivación de Dios para enviar a su único Hijo a morir para que el hombre pecador que merecía el juicio divino fuera salvado. Entonces, vale la pena preguntarnos eso, ¿cuál fue ese motivo que Dios tuvo para enviar a su Hijo a morir para que el hombre pecador que no merecía ser salvo fuera salvado? En las Escrituras descubrimos que Dios no salva al hombre porque tenga alguna necesidad divina o porque el hombre tenga algún valor inherente o alguna noble obra que él pudiera haber hecho, o porque Dios estuviera obligado a salvarlo. Una de las verdades bíblicas acerca del hombre que producen más humildad y humilla el ego humano es que el hombre está absolutamente despojado o desprovisto de virtud o de mérito alguno delante de Dios. El hombre no tiene ningún mérito delante de Dios, no tiene ninguna virtud delante de Dios. Por lo tanto, en el hombre caído no hay nada que pueda motivar a un Dios santo y justo a amarle. Más bien, por el contrario, mis amados hermanos, solo hay aquello que acumularía juicio y condenación sobre él. Por ejemplo, en el Salmo 7, versículo 11, les animo a abrir allá su Biblia, en el Salmo 7, versículo 11, dice lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado
contra el impío todos los días. El texto sagrado de Salmo 7, verso 11 nos dice que Dios fue justo. Entonces, Dios fue justo, por lo tanto no hará injusticia. Y a reglón seguido dice que Dios está airado contra el impío todos los días. El hombre no tiene ningún mérito. Por el contrario, nace siendo pecador y en la medida que crece y se desarrolla, atesora ira sobre su propia vida porque peca y se rebela contra su Hacedor. Así que el hombre caído no tiene nada que pueda motivar a Dios, que es santo, que es justo, para amarle. Más bien, por el contrario, solo hay aquello que acumula juicio y condenación sobre él, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Eso dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún hombre tiene excusa. Por el contrario, todos los hombres merecen la ira de Dios y acumulan ira delante de Dios, porque cada día transgreden la ley del justo y santo Dios. Así que el hombre no tiene ningún mérito, no motivó nada a Dios en el hombre para que él pudiera salvarle. Vamos a mirar algunos textos que nos hablan de esta verdad. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo naciera en la tierra. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El texto nos dice de Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No dice que algunos, sino todos nosotros, todo el género humano, desde que empezó la humanidad con Adán, desde que él pecó, todos los que nacemos después, nacemos descarriados, apartados, muertos en delitos y pecados. Por eso el texto dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino, cada cual tomó el camino que mejor le pareció, se apartó del camino de Dios y no quiso obedecer a su Creador. Así que nosotros no tenemos ningún mérito, somos descarriados, estábamos descarriados, cada cual se apartó por su camino. Y luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que no fue porque Dios vio algo bueno en nosotros, antes por el contrario, éramos ovejas descarriadas, estábamos apartados del camino de Dios. Aún así Dios quiso salvarnos en la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces este primer texto nos indica que no hay mérito alguno, que todos somos descarriados y estábamos apartados del camino de Dios. En Romanos 3, versículos 10 al 12, encontramos otra declaración supremamente importante. Romanos 3, 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el apóstol Pablo, en una declaración exhaustiva y totalmente contundente acerca de la condición caída del hombre, nos dice en el verso 10, como está escrito. Y lo que está escrito es verdad, es palabra de Dios. Pablo hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces, a los Salmos dice, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que no hay justo,
ni aun uno. No hay ni un hombre justo sobre la faz de la tierra. No ha habido ningún hombre nacido de Adán justo desde que Adán apareció en el mundo, desde que fue creado por Dios hasta nuestros días. No ha habido ningún hombre justo. Solamente hubo y ha habido un hombre justo, Jesucristo el justo. Por eso dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay ni a uno uno justo. Es decir, no hay nadie que no esté bajo condenación. Todos somos injustos. En el verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como nacemos separados de Dios, muertos en delitos y pecados, como no somos justos, no hay ni uno que entienda los caminos de Dios, no hay ni uno que entienda su condición, no hay ni uno que busque a Dios. O sea, estamos totalmente incapacitados para buscar a Dios y para entender a Dios según el versículo 11. El versículo 12 continúa diciendo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El verso 12 nos indica que todos se desviaron, haciendo referencia a la humanidad, al género humano. Todos se desviaron, es decir, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, como mirábamos ahorita en Isaías 53:6. Aquí dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos somos inútiles para salvarnos a nosotros mismos. Y luego dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ningún hombre sobre la tierra es capaz de hacer lo bueno. Ningún hombre sobre la tierra cumple el estándar de lo bueno que Dios exige para satisfacer su justicia. No hay ninguno que haga el bien, lo bueno que Dios exige del hombre. Dios exige perfecta obediencia, perfecta justicia. Las obras buenas que nosotros hacemos son obras contaminadas por el pecado, son obras egoístas que buscan la propia gloria del hombre y no la gloria de Dios. Así que este texto es claro y contundente. No hay ningún mérito en el hombre para que Dios lo pudiera haber salvado. En Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 también encontramos la siguiente declaración. Efesios 2 del 8 al 9. Dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este texto vuelve y recalca y nos enseña claramente que Dios no salvó al hombre por obras, que Dios no salvó al hombre porque vio algún mérito, alguna virtud en él. El texto nos dice que por gracia somos salvos, es decir, porque a Dios le plació darnos el regalo de la salvación. Es un regalo inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe salvadoras son un don, un regalo de Dios, mis amados hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe. Ningún hombre se salva por obras. Así que Dios no vio ningún mérito, ninguna virtud en el hombre para salvarlo. La salvación es por gracia, es por fe, y aún la gracia y la fe salvíficas son un regalo de Dios. Y por último, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, encontramos la siguiente declaración que vuelve y nos afirma esta verdad de que Dios no vio en el hombre ningún mérito, que Dios no salvó al hombre porque viera en el hombre algo bueno o algo que lo motivara para salvarlo. Dice segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. El texto de segunda de Timoteo 1:9 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él es
el que nos llama y el que nos salva con un llamamiento santo, y nos aclara, no conforme a nuestras obras, porque nuestras obras no servían para nada, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que nuestra salvación no es por mérito, nuestra salvación es porque a Dios le plació llamarnos con un llamamiento santo y según el propósito suyo que Dios había dado en Cristo antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de que existiera el tiempo y el universo que hoy existe. Dios, entonces, amados hermanos, es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosostenible, autosuficiente, independiente y totalmente que Dios no salvó al hombre por algún mérito que él tuviera, sino que lo salvó porque le plació salvarle. Entonces, si Dios no vio en el hombre ningún mérito para salvarle, podemos entender que Dios es libre, que Dios es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosostenible, autosuficiente, independiente y libre de todas las cosas del universo. Él no depende del mundo, Él no depende del sol, Él no depende del oxígeno. Él es independiente de su obra creadora. Todos los otros seres que hay en el universo derivan su vida y su bendición de Dios. Todos nosotros los que existimos derivamos nuestra vida, nuestra existencia, todo lo que somos de Dios. En consecuencia, todo lo que es necesario para la existencia y la felicidad perfecta de Dios se encuentra en Dios mismo. Enseñar o siquiera sugerir que Dios hizo al hombre o salva al hombre porque estaba necesitado de su compañía, o porque estaba incompleto, o porque el hombre hizo algo bueno para merecerlo, es absurdo y totalmente antibíblico. Yo diría que es una blasfemia, porque no hace justicia al Dios que revelan las Escrituras. Una de las verdaderas cosas que debemos entender nosotros es que Dios es autosuficiente y Él no depende de nadie. Es más, una de las verdades acerca de Dios que más provocan admiración es que Él es absolutamente libre de cualquier necesidad. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su deleite no dependen de nada o de nadie fuera de Él mismo. Él es autosostenible, Él es autosuficiente, mis amados hermanos, y eso debería producir una profunda y suprema admiración y adoración al Dios que nosotros profesamos y que las Sagradas Escrituras nos revelan. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 para mirar esto de la autoexistencia de Dios, de la autosostenibilidad de Dios. Hechos 17, 24 al 25. Dice así la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Podemos ver en este pasaje que hemos leído de Hechos, capítulo 17, 24 al 25, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que existen. Dice
que Él, por ser el que hizo el mundo y todas las cosas que existen, es Señor del cielo y de la tierra. Es decir, el que está por sobre el cielo y la tierra y gobierna su creación. Ese Dios que hizo el cielo y la tierra y que es Señor del cielo y de la tierra, dice el texto que no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué templo le puede hacer un hombre finito, pecador y limitado a un Dios que es infinitamente grande? Luego dice que ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita de algo, Dios no necesita de nada. Él es autosuficiente, Él es autosostenible, Él subsiste por sí mismo, Él no depende de su creación. La creación depende de su creador, porque dice que Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que da vida y aliento y todas las cosas. Él es el que creó el mundo y el mundo se sostiene por la palabra de su poder. Pero el mundo no sostiene a Dios, ni Dios salvó al hombre porque necesitaba salvar al hombre o porque se sintió solo. No, mis amados hermanos, Dios salvó al hombre porque Él quiso salvarlo. Así que, mis amados hermanos, esto es muy importante entenderlo. Dios no necesita de nada, porque Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. El mundo depende de Él, la creación depende de Él, pero Dios no depende de su creación. Miren lo que dice el Salmo 50, versículos 9 al 12. Salmo 50, versículos 9 al 12. Dice así: No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Qué texto tan maravilloso este, porque nos habla de que Dios es el que creó todo y es el dueño de todas las cosas. Dice, mía es toda bestia del bosque. Mío también son los machos cabríos que están en los apriscos, los animales de millares que existen en los collados. Dice que Él conoce todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos le pertenece. Él es absolutamente el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada. Por eso dice, si yo tuviese hambre, Él toma aquí una imagen humana para decir, si yo tuviese hambre, Dios no tiene hambre, nunca tendrá hambre, porque Él no necesita de la alimentación, pero para que entendamos la grandeza y el poder de lo que Él es, dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita del hombre. El hombre es el que necesita de Dios. Dios no necesita del mundo. El mundo es el que necesita de su Dios. Entonces, hermanos, después de haber meditado en el carácter autoexistente de Dios y de haber visto que el motivo de Dios para salvar al hombre pecador no se debe a que el hombre tuviera algún valor inherente o por alguna noble obra que él pudiera haber hecho, o porque Dios estuviera obligado a salvarlo, o porque Dios tuviera alguna necesidad de hacerlo. Después de haber visto esto, ahora miraremos cuál es el motivo de Dios para salvar al hombre. La Biblia nos enseña claramente que Dios fue movido a salvar a los pecadores por una razón fundamental. Y eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Dios fue movido a salvar a los hombres para alabanza de su propia gloria. Escúchenlo nuevamente. Dios fue movido a salvar a los hombres para alabanza de su propia gloria. Las Escrituras enseñan que la creación del universo, la creación del hombre, el juicio del diluvio universal, la nación de Israel, la cruz de Cristo,
la iglesia y el juicio de todas las naciones tienen el mismo fin y el mismo propósito, la gloria de Dios. Esto quiere decir que Dios hace todo lo que hace para que la plenitud de lo que Él es sea revelado a su creación y así Él sea estimado, alabado y disfrutado como Dios. Por eso el Salmo 148 dice, les invito a que abran su Biblia en el Salmo 148 y leamos esta porción de las Sagradas Escrituras. Dice así que es una exhortación a la creación para que alabe al Señor. Dice así el Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Gloria a Dios por este hermoso salmo que exhorta a toda la creación, a todos los animales, a todas las plantas, a los ancianos, a los jóvenes, a los reyes, a los príncipes, a los jueces, a alabar y a glorificar el santo nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Así que mis amados hermanos, Dios fue movido a salvar al hombre para alabanza de su propia gloria. Frecuentemente, incluso algunos cristianos sinceros preguntan si es correcto que Dios actúe para su propia gloria. Algunos se han atrevido a decir que eso no es correcto porque eso haría de Dios un Dios egocéntrico. Pero para comprender esto y derribar esta falsa idea, solo tenemos que considerar quién es Dios. De acuerdo a las Escrituras, Él es el creador del vasto e infinito universo, como lo acabamos de ver en el Salmo 148. Él es infinitamente más grande que toda su creación junta. Por encima de Él no hay nadie más que Él. Él es infinita y eternamente santo, justo y bueno. Por lo tanto, no es solo correcto, sino necesario y justo que Él tenga la preeminencia, el lugar más alto en el universo, y haga de su gloria la gran razón y el fin principal de todo lo que Él hace y existe. Así que es correcto que Él tome el lugar central y sobre todas las cosas para que su gloria sea conocida por todos y Él sea glorificado, es decir, estimado, alabado por encima de todas las cosas. Si Él evadiera esta preeminencia de darse gloria a sí mismo, Él estaría negando que es el único Dios verdadero. En consecuencia, mis amados, es extremadamente importante entender que Dios no busca su propia gloria aparte del mayor bien de sus criaturas, porque Dios
es de valor, de esplendor y hermosura infinitos. Entonces, el regalo más valioso, espléndido y hermoso que le podría dar a sus criaturas es la revelación de su propia gloria, es decir, la plenitud de sus inigualables perfecciones. Ese es el regalo más glorioso que Dios nos puede dar. El conocimiento de su propia gloria, es decir, de su plenitud y de sus inigualables perfecciones. Por eso es que si cualquier persona o cosa, aparte de Dios, busca esa preeminencia o esa gloria, se constituye en la forma de idolatría más grotesca y afrenta contra Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, por favor. Vayan conmigo a Romanos 11, 33 al 36 acerca de esta verdad que estamos estudiando. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este es un glorioso pasaje que nos habla de la grandeza y las profundidades de Dios, las riquezas de su sabiduría, sus juicios y sus caminos, nos dice el versículo 33, son insondables e inescrutables. Es decir, es imposible llegar a conocerlos a plenitud. Por eso Pablo hace 3 preguntas retóricas en el verso 35. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Son 3 preguntas retóricas que ameritan una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Porque la primera pregunta dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie es capaz de entender la mente de Dios porque su mente es infinita y eterna. Luego dice la segunda pregunta retórica, ¿quién fue su consejero? La respuesta es nadie, porque nadie aconsejó a Dios y nadie le dijo haga la tierra así, haga el universo así y actúe así. Él actuó independiente de su creación y de sus criaturas. Y la tercera pregunta es, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie. Nadie le dio a él para que le fuese recompensado. Él es independiente. Él hizo todas las cosas. Él hizo el universo de la nada. Nosotros para poder hacer algo necesitamos materia y esa materia Dios la creó. Así que nosotros no somos nada ante la grandeza y el poder de Dios. Y en consecuencia a esto que acaba de decir Pablo, de estas 3 preguntas retóricas, Pablo llega a la conclusión de Dios más exhaustiva y gloriosa que podemos tener. ¿Qué dice el verso 36? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Pablo llega a esta conclusión? Porque nadie puede entender la mente del Señor, nadie puede ser su consejero, y nadie puede darle a él primero para que le sea recompensado. En consecuencia, Pablo dice, de él, por él y para él son todas las cosas. Porque de él, es decir, él es el dueño. Porque para él creó las cosas para él. Y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque él es el dueño, y él creó todas las cosas, en consecuencia, a él le debemos la gloria como criaturas. Y eso es lo que nos debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón, amados hermanos. Solo él es merecedor de gloria y honor. Ahora veamos algunos textos bíblicos que nos van a mostrar el motivo de Dios
para salvar a los hombres. Versos bíblicos que nos muestran el motivo de Dios para salvar a los hombres. Salmo 79, verso 9. Salmo 79, verso 9 dice: Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Entonces aquí vamos a ver cuál fue el motivo que Dios tuvo para salvar a los hombres. Este Salmo 79 nos dice que Dios perdona y salva al hombre por amor de su nombre o para gloria de su nombre. Dios nos ayuda, Dios nos perdona para la gloria de su nombre y por amor de su nombre. Veamos otro texto, Salmo 106, versículos 6 al 8, que nos muestra por qué Dios salva al hombre y cuál fue el motivo que Dios tuvo para salvar al hombre. Salmo 106, 6 hasta el 8. Dice: Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Amén. Dios salvó al obstinado pueblo de Israel de mano de perecer por el ejército de Faraón, por amor de su nombre y para hacer notorio su poder. Ellos confiesan que habían pecado igual que sus padres, que hicieron iniquidad e hicieron impiedad como sus padres. En el verso 7 dice: Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. El pueblo había sido un rebelde, no quisieron oír y practicaron el pecado de sus padres. Aún así, dice el verso 8, Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Así que Él los salvó no porque este pueblo tuviera algún mérito, alguna virtud, todo lo contrario. Eran rebeldes, obstinados, pecadores, a propósito contra Dios. Pero aún así, Él los salvó no por ellos, sino por amor de su nombre y para hacer notorio su poder sobre las naciones. Ahora miremos Isaías 48, verso 9. Isaías 48, verso 9, otro texto que nos muestra el motivo de Dios para salvar a los hombres. Salmo 48, verso 9 dice: Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Amén. Dios dice aquí en su palabra que reprime su ira por amor de su nombre y para alabanza de su propio nombre. Dos motivos por los cuales Él salva y reprime su ira contra el pecador: por amor de su nombre y para alabanza de su propio nombre. El nombre de Dios es sobre todo nombre. Su nombre es santo, su nombre es glorioso, su nombre representa toda la majestad, el poder y la perfección. Por eso Él dice que Dios reprime su ira por amor de su nombre y para alabanza de su propio nombre. Así que el hombre es salvo por el amor de Dios a su propio nombre y para alabanza de su propio nombre. Ahora miremos Isaías 63, 12, otro texto que nos habla de esta verdad. Isaías 63, verso 12. Qué bueno que usted estuviera con su Biblia en la mano y fuera a los textos bíblicos, a esa Biblia de papel, la tuviera en su mano, la palpara y estudiara y leyera la Escritura para cerciorarse de lo que ella dice. Dice Isaías 63, 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo.
Amén. Dios, según este texto, libró y guió por mano de Moisés a su pueblo con prodigios y maravillas, con un propósito, para hacerse un nombre perpetuo. Dios, al salvar a Israel con sus maravillas y mostrando su poder, se estaba haciendo un nombre perpetuo entre las naciones, tal como dice Romanos 9:17. Romanos 9:17 dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces Dios levantó a Faraón contra Jehová, contra él mismo, para mostrar su poder y para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. Entonces, ¿cuál fue el propósito de hacer las maravillas y de librar a la nación de Israel y de guiarla por mano de Moisés sacándola de Egipto y abriendo el mar? Para mostrar su poder y anunciar su nombre en toda la tierra, es decir, para hacerse un hombre glorioso y perpetuo en toda la tierra y por todos los siglos de los siglos. Ahora miremos Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 23. Ezequiel 36, 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Amén. Este texto que acabamos de leer de Ezequiel nos dice que Dios salvó a Israel para vindicar la santidad de su santo nombre, porque Israel había profanado su santo nombre entre las naciones gentiles. En lugar de ser luz y sal en medio de un pueblo gentil, tomaron las costumbres paganas, se postraron a sus dioses y practicaron el pecado que estas naciones perversas cometían contra Dios. ¡Qué paradoja! El pueblo de Israel, en lugar de ser luz y ser sal, se volvió tinieblas, blasfemó, mancilló el nombre de Dios. Entonces, por eso el Señor dice en el verso 22 de Ezequiel 36, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de dar a conocer el nombre de Dios y ser luz y mostrar la grandeza del poder y la majestad de Dios, profanaron el nombre de Dios. Aún así, Dios quiso salvarles para vindicar la grandeza de su nombre. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora miremos Hechos capítulo 15, versículo 14, un texto del Nuevo Testamento que nos habla de esta verdad, del motivo de Dios para salvar al pecador. El motivo de Dios para salvar al pecador no está en el pecador. El motivo de Dios para salvar al pecador está en él mismo, su propia gloria, la gloria de su nombre. ¿Qué dice Hechos 15, 14? Dice así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Aquí está hablando de Pedro, Simón Pedro, que contó cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. El pueblo gentil fue mirado por Dios y salvado por Dios, como hasta el día de hoy está siendo salvo, para nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado en todas las naciones. Así que la iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles, es una iglesia que fue salva para el nombre de Dios, para la gloria de Dios, para la exaltación del nombre de Dios, mis amados hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Vaya conmigo allá, mi amado hermano, y leamos este texto. Dice así, Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, no nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, escuchen, para alabanza de su gloria. Amén. Aquí también en este texto podemos ver cómo fue movido Dios a salvarnos. ¿Cuál es el fin o el gran propósito de nuestra salvación? En el versículo 5 nos dice que nos salvó según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 6 nos dice que nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Y en los versículos 11 y 14 nos dice, al 14, nos dice, como podemos ver, que el énfasis de la salvación que hemos recibido de Dios es con el propósito de la alabanza de la gloria de su gracia, tal como dice en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y en el verso 14, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, fuimos salvos con el propósito de la alabanza de su gloria. En conclusión, mis amados hermanos, en el estudio de esta noche, la salvación no es un fin en sí misma, sino el medio para un fin. Que Dios sea alabado por la gracia salvífica en su amor que ha mostrado para con su pueblo, mis amados hermanos. La razón de la salvación del hombre no está en el hombre. La razón de la salvación del hombre está en Dios mismo. Es para alabanza de la gloria de su gracia. No merecíamos ser salvos, sin embargo, a Dios le plació salvarnos, no porque hubiera mérito, sino porque Él quiso mostrar su gloria, su bondad, su amor inmerecido al salvarnos. La alabanza de la gloria de su gracia, para hacerse un hombre santo, glorioso y perfecto.
porque el nombre de Dios es sobre todo nombre. Así que el motivo de Dios para salvarnos es el mismo, la alabanza de la gloria de su gracia, la alabanza de su nombre, por amor de su nombre, por amor de su glorioso nombre, que es sobre todo nombre, Él nos salvó. Así que Dios reprime su ira sobre el pecador por amor de su nombre y para alabanza de su propio nombre. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Dios. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, amados hermanos. La razón de nosotros ser salvos es la gloria de Dios. Así que entendiendo esta verdad, nosotros debemos vivir cada día para la gloria del Señor. Es por eso que ahora podemos entender con más claridad por qué Pablo dijo que cuando comamos, cuando bebamos o hagamos cualquier cosa, lo debemos hacer para la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por la eternidad, porque Él es el único digno de gloria, honra y honor, mis amados hermanos. Así que la motivación de Dios para salvarnos está en Él y no en nosotros. Y entonces esto humilla nuestro ego, esto humilla ese orgullo que a veces aflora en nosotros. Nosotros somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la pura misericordia y la gracia de Dios. Así que sé humilde, mi amado hermano. Humilla tu corazón, humilla tu vida cada día delante de Dios y dale la gloria y dale el honor a ese Dios que sin merecer extendió su gracia y su amor salvífico y nos hizo parte de su familia, de su iglesia. Y hoy podemos disfrutar de Él y llamarle Padre y estar seguros que si un día morimos, estaremos con Él por siempre y no destituidos de su gloria. Por eso Él nos dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Dios y glorioso Padre, te alabo y te doy gracias por tu santo y maravilloso amor. Gracias por saber que la motivación para ser salvos no estuvo en nosotros, sino en ti mismo, Señor, que eres santo, que eres glorioso, que quiso salvarnos para mostrar tu poder, tu gloria y tu magnificencia. Gracias, Señor, por hacernos humildes. Al conocer estas verdades, todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez deben desaparecer de nuestro corazón. Y cada día humillarnos más ante tu majestad y ante tu glorioso y santo nombre. Bendito seas tú, Señor, único Dios verdadero, único digno de alabanza, único digno de adoración, en quien reposa nuestra alma y por quien existimos y vivimos en este mundo. Gracias, Dios, por habernos perdonado. Gracias, Dios, por habernos elegido, por habernos llamado, por habernos salvado, Padre. Te alabo y te doy gracias, porque no merecíamos nada, Señor, pero a ti te plació salvarnos, Padre. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Quita el orgullo, quita la altivez de nuestra vida y haznos cada día más humildes, más entregados a tu servicio. Y permítenos, Señor, proclamar tu nombre entre las naciones, reflejar tu nombre con nuestro comportamiento, con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, mi Señor. Ayúdanos a reflejar en nuestro hogar, como pareja, como matrimonio, como padres, como hijos, la grandeza de tu majestad. A entender, Señor, que lo que somos lo somos por tu gracia. A darte gracias por el pan que tú pones a la mesa cada día. A darte gracias por nuestros hijos, por el oxígeno que respiramos, por la vida que tenemos, pero sobre todo por esa salvación inmerecida que nos has dado, mi Señor, en tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad y misericordia. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por haber estado conectados, gracias por haber dispuesto su corazón y que Dios les bendiga rica y abundantemente cada día más con el conocimiento del glorioso Dios que nos revelan las Sagradas Escrituras. Un abrazo para todos en Cristo Jesús. Dios les guarde durante el resto de la semana. Bendiciones en Cristo.